Lo decíamos, para llevar tranquilidad a los mercados. El precio del dólar a esta hora, 29,80. Tenemos un invitado. Sí, creo que sí. Es muy volátil, ¿no?, el mercado en la República Argentina. O sea, lo que te estamos hablando hoy no era lo que te hablábamos ayer ni la semana pasada. Bueno, veremos cómo sigue. Nos acompaña Gabriel Camaño, que es economista de la consultora Ledesma. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias a usted por la invitación. A ver, es difícil interpretar la economía porque son números, pero hay un montón de suspicacias dando vuelta. El mercado de hoy, con una subasta de 500 millones de dólares, la mitad de lo que venía subastando Sturzenegger cuando estaba al frente del Banco Central, ¿es un guiño a favor de Caputo, de la política en particular del banco? A ver, empecemos un poquito antes. Tenemos volatilidad, digamos. Cuando sube, porque sube, pero la sube y la baja son todas volatilidades. O sea, la volatilidad está presente y está en buena parte explicada por el contexto externo. Ayuda a lo que estamos diciendo, que es una parte de las medidas que anunció ayer el Banco Central. Sí, ayuda. El Banco Central se anticipó al mercado, viendo lo que estaba pasando ayer, y también el anuncio de Hacienda de no vender más los dólares que había conseguido con el acuerdo con el fondo, y hoy salió a ofrecer 10 veces más que lo que venía licitando Hacienda, o el Banco Central a cuenta de Hacienda, para ser más específico. ¿Eso tuvo efecto hoy? Sí, hoy eso tuvo efecto hoy. También se suma, no hay, así como no había que desconocerlo ayer con la suba, no hay que desconocerlo hoy con la baja, también se sube al contexto externo. Hoy la lira turca, que era el principal evento de los últimos 2 días, se está recuperando fuerte, y la mayoría de las economías emergentes se están recuperando buena parte, las monedas emergentes, perdón, las economías, están recuperando buena parte de lo que perdieron ayer contra el dólar. El peso no es la excepción y eso es bueno. ¿Qué lectura se hace con las LEVAX y el desarme de las LEVAX? Ahí creo que el central es positivo, digamos, en el siguiente sentido. Creo que eso es algo que venía pasando y que iba a seguir pasando y que probablemente se profundizara al ver, digamos, los inversores que no son bancos, como bien diferenció ayer el central entre los que son bancos y no son bancos, al ver esta volatilidad cambiaria renovada, luego de un mes y pico de donde se había logrado bajar la volatilidad cambiaria. Se anticipó a eso y lo usó a su favor. ¿Cómo lo usó a su favor? Lo usó para armar un cronograma de desarme de esas letras, pero también lo usó para negociar con el FMI y lograr algo que el Banco Central no tenía hasta ahora, que era discrecionalidad en el uso de reservas para, por ejemplo, hacer lo que está haciendo hoy, que es intervenir de forma contundente. Ahora, siempre y cuando sea contra desarme de LEVAX. Es un callejón sin salida, porque si vos bajás las tasas, el dólar te va a aumentar. O sea, para los inversores, para el pequeño ahorrista que pone plata en su banco a través de un fondo común de inversión, que a su vez licita LEVAX y demás, las tasas no van a bajar por el momento, no va a ser una baja significativa. Las tasas no van a bajar, porque es parte del evento por balanza de pagos que estamos... El Banco Central está intentando administrarlo, reducir sus efectos negativos, digamos, pero no puede, estas medidas no solucionan el problema de fondo. En el fondo lo que necesitamos es desactivar el evento por balanza de pagos. ¿Cómo se desactiva? Generando confianza, que parece naif, pero al fin y al cabo es eso. Y el Banco Central con estas medidas claramente no soluciona ese problema de fondo, esa confianza que se perdió en algún momento, pero intenta lidiar de la mejor forma posible con sus efectos. Y en ese sentido, para que no se profundice todavía más el problema, como alguna vez le criticamos al anterior Banco Central, es importante que siempre mantenga la iniciativa, siempre se anticipe al mercado, nunca corra detrás de los acontecimientos. Y eso a este Banco Central, incluso ayer lo ha demostrado muy bien y hoy también, no se le puede criticar. Siempre va adelante de los acontecimientos. Anunció el desarme de LEVAX y en el mismo comunicado anunció que iba a poner un offer de 500 millones hoy a las 2 de la tarde y al mismo tiempo logró el visto bueno del FMI que le dijera que podía utilizar reservas internacionales para intervenir en el mercado de los cambios siempre y cuando eso tuviera como contrapartida un desarme de LEVAX. Por eso digo, el desarme de LEVAX se iba a producir. El Banco Central lo que hizo es anticiparse y usarlo a su favor. Eso es muy positivo. No soluciona el problema de fondo, no quiero vender cosas que no son, pero es positivo. Gabriel, hablaba recién de las reservas. ¿Qué pasa justamente con las reservas? Estamos en un evento por balanza de pagos. En un evento por balanza de pagos hay 3 o 4 cosas que sabemos que van a pasar. Las tasas van a subir, va a haber presión sobre el tipo de cambio al alza y va a haber presión sobre las reservas a la baja. Si vos no querés que suba el tipo de cambio, tenés que aceptar que bajen las reservas. Si no querés que la baja de reserva, la tasa va a subir porque en realidad si vos no querés que suba el tipo de cambio, salís a vender reservas, vas a estar absorbiendo liquidez y entonces las tasas van a tener presiones al alza porque cada vez va a haber menos liquidez. Y ya venimos de un contexto donde el Banco Central justamente lo que había hecho era
permítanme la metáfora, construir un cortafuego, había sacado material inflamable, que son los pesos, para lograr esa paz cambiaria de un mes y pico que tuvimos. Pero bueno, se volvió a complicar el contexto internacional. Argentina sigue vulnerable porque en realidad los problemas de fondo va a llevar tiempo solucionarse y volvimos a tener la volatilidad cambiaria. Gabriel, ¿ves en el horizonte un conflicto cercano nuevamente con el campo? Porque parecía increíble, ¿no? Porque es un sector de la sociedad económica muy afín al pensamiento de este gobierno, pero sin embargo esta última medida de desafectar de las retenciones algunos productos derivados de la soja y poder obtener de esa manera mayores ganancias, creo que estamos hablando de algo así como de 70.000 millones de pesos. 500, pero son 12,5 este año, el resto es el año que viene. Está bien, se hablaba de, bueno, no importa, el término en particular es un montón de dinero que el campo y algunos municipios van a tener que pagar por una cuestión de impuestos y demás. ¿Ves un conflicto en esto? ¿Ves un deterioro? Sí, lo que veo es para mí no es una buena medida en el siguiente sentido, digamos, es contradictoria, porque nosotros estamos en un contexto recesivo, tenemos un gran nivel de volatilidad externa, en su mayor parte explicada por el déficit fiscal, pero también por las escasas capacidades de generación de divisas de la economía local, que genera menos divisas de las que necesita. En parte, el evento por balanza de pagos, este ajuste abrupto del tipo de cambio nominal, tiene que ver con eso, digamos, es una respuesta a eso, y en ese contexto lo que hacemos es gravar más a los sectores que producen transables exportables. Entonces, en ese punto hay una contradicción y eso solo se justifica desde un punto de vista de necesidades fiscales de corto plazo. Es la única justificación que tiene este tipo de medidas. Si me decís si va a haber un conflicto con el campo, ahora yendo específico a lo que vos me preguntabas, me parece que el gobierno, fue inteligente, entre comillas, permítanme, en el sentido de que eligió gravar la porción más importante, porque el grueso de la soja se exporta procesada, el 3/4 de la soja que producimos se exporta procesada en forma de aceite a granel o en forma de pellets. Entonces decidió gravar esa parte de la soja, que aparte es la que tiene más valor por tonelada, o sea, donde está la mayor parte de la recaudación, o suspender la reducción de la alícuota, para políticamente, no económicamente, ahorrarse un conflicto con los productores directos. Lo cierto es que buena parte de eso se va a terminar trasladando a los productores, porque lo que le compran la soja son los grandes exportadores. Pero bueno, intentó políticamente reducir ese conflicto que vos estás diciendo. Y otra medida importante que tomó, que no es menor, en realidad son dos, en el mismo sentido actúa la reducción de los reintegros a las exportaciones, que es una devolución de impuestos que el gobierno le hace a los exportadores, y la no menor, y eso es un conflicto con las provincias, es el fin del Fondo Federal Solidario. Se nos acabó el tiempo. Sí. Juan, déjame, te despido con un multiple choice. Puedes responder por sí, por no o por paso. Bueno. Es una frase célebre. Okay. El que apuesta al dólar, ¿pierde? En Argentina nunca, digamos, lamentablemente. Listo, Gracias. Muchísimas gracias, No, Gabriel gracias a ustedes. Camaño. Vamos al corte, ¿te Dale, parece? la pausa, ya volvemos. Ya volvemos.